prometo que cada día vamos a estar un poco mejor. El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 si al que le toca hacer las cosas mal. Y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis. Eso también es lo que hay que entender. O 2 pizzas. 2 pizzas. No hay ajuste después de las elecciones porque lo que hay es un plan predecible que va rumbo al crecimiento y hoy ya estamos creciendo. Entonces el año que viene va a ser un año de más crecimiento, de más generación de empleo, de más recuperación del salario real, de menos inflación, de más créditos, de más obra pública. Va a ser de más, no de menos. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Pero lo peor ya pasó. Yo pienso que lo peor ya pasó. Yo creo que lo peor ya pasó. Que hay que expandir la economía, no ajustar. No ajustar. No ajustar. Tenemos que sacar esa mochila, ese peso que tiene cada trabajador argentino cuando se levanta a la mañana y sale a trabajar, que es un Estado que gasta más de lo que tiene. ¿Qué manera de escuchar promesas? Les digo, a mí me encantaría creerle al presidente, pero lo que se ve claramente que son simplemente promesas. Y ahora el tema que me trae hoy acá es el déficit fiscal. Que un Estado gaste más de lo que recauda o recaude menos de lo que gasta. Y sí que es un problema que tengamos déficit fiscal, es un problema, pero ¿realmente es el problema ahora? ¿Realmente es la causa de todos los problemas? Es una cuestión de causa y efectos. Esa es la realidad de lo que sucede con el déficit fiscal. ¿Y por qué te digo eso? Imagínate que el país es simplemente o es solamente un hospital. Y un hospital no está obligado a tener ganancias. Está bueno que no tenga pérdidas. Estaría bueno que le alcancen los recursos. Pero imagínate si hay una epidemia o una guerra. No vamos a atender, porque tenemos 100 camas, atendemos nada más que a 100. Tenemos que atender a todos. No importa si tenemos déficit. Estaría bueno que no tengamos una guerra ni epidemia y que alcancen los recursos. Pero, ¿qué te quiero decir con eso? Que el problema no es, y la comparación viene al caso porque en realidad de la salud se encarga el Estado, ¿no? Viene al caso, hablamos de salud, educación y seguridad. Cuando tenemos que atender eso, no importa si tenemos déficit. Por eso, el problema no es el déficit fiscal, que gastemos más de lo que recaudamos. En todo caso, también tenemos que pensar en recaudar para cubrir esos gastos. Porque el problema es otro, señores. El problema es que Argentina no tiene dólares, no tiene flujo de dólares. Y ya lo tenía el gobierno anterior. ¿Te acordás que puso el cepo? Bueno, este gobierno no solucionó el problema, lo agravó. ¿Y por qué te digo que lo agravó? Porque pagamos en intereses de Levax 20.000 millones de dólares. Y pagamos en intereses, no te digo capital, intereses. Pagamos 20.000 millones de dólares como si hubiésemos impreso los dólares. Y claramente, como pagamos algo que no imprimimos, lo tuvimos que pedir prestado. Y ahí viene el tema de la causa y el efecto. ¿Por qué viene? La causa es que pedimos prestado ahora, en estos días, al Fondo Monetario Internacional. Y les pedimos 20.000 millones de dólares, que es lo que se fueron en intereses de Levax. ¿Vos tenés Levax? No, vos no tenés Levax. Claro, ¿a quién les pagamos esos dólares que no imprimimos, que se los tenemos que pedir prestados al Fondo Monetario Internacional? Y se los pagamos a los bancos internacionales. Y claro, le pedimos al Fondo Monetario Internacional y ahí viene el efecto. El Fondo Monetario Internacional te dice, sí, yo te presto los 20.000 millones de dólares, pero vos me tenés que garantizar que me vas a poder pagar. Y ahí viene el problema del déficit fiscal. Claro, ellos quieren que vos tengas resultado positivo
para poder pagarle los dólares que te prestan, que se fueron en intereses del EVAX. Y volvamos al ejemplo del hospital. Es lo mismo que tenemos un hospital con 100 camas y tenemos una epidemia o una guerra. Y claro, vamos a atender hasta el número 98 porque tenemos que dejar 2 camas libres porque le tenemos que pagar al Fondo Monetario Internacional. Señores, eso no funcionó en el pasado. Eso no funcionó en el mundo. Eso no va a funcionar ahora porque de hecho ya estás viendo lo que sucedió con los trabajadores del subte en estos días, lo que sucedió en estos días con los docentes. Por eso no le podés pagar más del 15% de aumento a todos los trabajadores. Eso es el ajuste y nada tiene que ver el déficit fiscal. Todo tiene que ver con la falta de dólares que se fueron porque le pagaste dólares a los sectores poderosos y ahora recurrís al Fondo Monetario Internacional. ¿Y te acordás lo que pasó hace unos martes? El supermartes. ¿Qué nos dejó el supermartes? Que como le robás un caramelo a un chico, nos sacaron 10.000 millones de dólares. Así simplemente, en unos días, nos sacaron 10.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Nos dejaron un poco más devaluado. El dólar pasó de 20 pesos a 25, o sea, tu salario es menos en dólares. Y nos dejaron una tasa de referencia del 40%, que es lo peor. Eso muestra claramente que cuando quieras bajar la tasa, ese dinero que está depositado ahí se va a ir al dólar. O sea que el dólar de 25 con esa tasa sigue siendo muy barato. Esa es la realidad. ¿Y cómo pasamos el supermartes? Claro, vinieron unos amigos del ministro de Finanzas, un tal BlackRock, un tal Templeton, vinieron con mucho dinero para bancar ese supermartes con un dólar a 25. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Esos fondos internacionales especulativos vinieron en la Argentina porque ya tienen otras inversiones y no querían que se le derrumbe el valor de las otras inversiones. Claro, vinieron a la espera de que venga ese dinero prestado del Fondo Monetario Internacional para llevársela toda junta. Catedral Software, soluciones integrales para empresas y estudios contables. No sé si se entendió, Juan Pablo, pero el Estado es el Estado. El Estado no tiene que ganar plata. Estaría bueno que no sea deficitario, pero el Estado no es una empresa que tiene que estar ganando dinero. El Estado tiene que cubrir a todos los habitantes de educación, de seguridad y de salud. No tiene que tener superávit. Por eso el problema no es que sea deficitario, no es una empresa que tiene que ganar dinero. Si tenés una epidemia, tenés una guerra, tenés que tener déficit y punto, tenés que atender a todos por igual. Por eso el problema no es el déficit fiscal, se transforma en problema porque lo que te prestan dólares para financiar los dólares especulativos te dicen que tu Estado tiene que ganar para poder pagarles a ellos. Y ahí empezamos con el problema. Por eso no sé si se entendió muy bien la editorial, no sé si fui muy claro, pero esa es la realidad. El Estado no tiene que tener ganancia porque no es una empresa. No se trata que tenga superávit. Y cuando tiene déficit, como tenía años atrás, de 2 puntos del PBI, tiene que buscar crecer económicamente para cubrir ese déficit. No tiene que buscar recortar. Si en todo caso querés cubrir, recauda más, busca más impuestos, que los que tienen dinero paguen para bancar ese déficit. Pero no es un problema empezar a recortar y hablar de recorte como hace este gobierno. Juan Pablo,
¿Cómo estás? ¿A dónde se puede comunicar la gente? ¿Cómo andás, Juan? Buenas noches. Bueno, como todas las semanas decimos, la gente se puede comunicar al 50 51 22 22, puede dejar su mensaje de texto de voz y lo vamos a comentar como siempre acá, en Modelo Local. Ya sabes, 50 51 22 22. Tu opinión me interesa. Sé que en Modelo Local se ve en muchas ciudades del interior del país. 011 50 51 22 22. Me interesa escuchar tu opinión porque estamos viviendo momentos muy difíciles de la economía. Y me interesa saber cómo la estás pasando vos, si realmente te está ajustando tu bolsillo, si realmente vos te estás ajustando o te están ajustando obligatoriamente. Opiná como opinaron las siguientes personas. Me parece muy atinado, muy inteligente tu comentario. Pero es increíble, se olvidan de un detalle, un pequeño detalle. El aumento es una cosa impresionante y no se da cuenta que a pesar que dicen que quieren pobreza cero, no está llevando a lo que ellos tanto critican, que es Venezuela. No están llevando a eso. Fíjate, está subiendo todo, la gente está perdiendo su trabajo, el poder adquisitivo cada vez peor, inclusive el alimento, y justo a nosotros, nuestro país, que es el país del alimento. Ahora fíjate, otro detalle que nadie se dio cuenta, o por lo menos nadie lo comenta. Es interesante que lo sepas para que vos lo plantees, porque veo que sos muy, muy inteligente. De todo este aumento que están dando, esta tremenda cantidad de plata que están sacando a la gente, no están haciendo nada, con las inversiones. Va a pasar que cuando llegue el invierno, cuando llegue el verano, empieza a haber corte de luz de vuelta y no ha habido ningún tipo de inversiones. Y cuando se vayan, el gobierno que viene van a hacer lo mismo y van a decir que tiene un gasto muy grande porque no funcionan, no han cambiado los cables, no han cambiado las usinas, o sea que nadie comenta eso, solamente la suba. Pero fíjate lo que trae aparejado detrás de todo esto. Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo. Hay un sentido antinacionalista totalmente por parte de este gobierno que no repara en los recursos y proteger los recursos, proteger el trabajo de acá, la pyme. Bueno, es un camino que está errado. Pueden invertir mucho en carreteras y en todo, pero ¿qué hacemos con las carreteras si no tenemos industria nacional protegida, precios controlados? No quiero, estoy a favor de los 12 años que pasaron anterior, pero el cambio tiene que ser con progreso y desarrollo, no un cambio de especulación financiera con un maquillaje sobre algunas obras viales y algunas macetas en algunas plazas. Hay gente que no puede pagar los costos operativos de una panadería, de una confitería, de una pyme. Así no es el camino. Hola Juan, ¿cómo va? Mi nombre es Daniel, nos conocimos en el Club Perredón un día. Juan, ¿sabes cuál es el tema de acá? Es simple. Todo el mundo habla de la visita al Fondo Monetario el día 8 y nadie habla de lo que fue la visita a Houston por el tema de Vaca Muerta. Nadie habla de Vaca Muerta, nadie habla de lo que es realmente lo que nos puede salvar, entre comillas, este presente que estamos pasando nefasto y se lo seguimos cargando a la gente. Juan, soy el que conociste en Pueyrredón un día jugando al fútbol y la verdad, esto que están haciendo, saben lo que están haciendo. Y acordate, nadie habló, investigalo si podés, del viaje a Houston del amigo de la Shell, ex Shell, que es el ministro de Energía, y un montón de empresarios que fueron para hablar de Vaca Muerta, que ese es nuestro tesoro. Ahí escuchábamos a los vecinos, claro, nadie se quiere poner a defender al gobierno anterior. Nosotros somos economistas y criticamos o vemos la realidad económica de ahora. Y sí, que el rumbo es incierto y preocupante y que se han llevado mucho dinero del Banco Central en 2 semanas, 10.000 millones de dólares, y que ahora los tenemos que pedir prestados a alguien
que ya en otro momento nos prestó con muchos condicionamientos que nos llevan a un ajuste. Es muy peligroso. Sigamos viendo opiniones. A mi entender, no quieren que el Cono Sur prospere. No es casualidad que hayan instalado la derecha en los gobiernos. Hola Juan, mi nombre es Kurt de Don Torcuato. Acabo de ver el programa. Realmente se cae de maduro. Apoyo tu opinión y tu punto de vista sobre temas de tarifas y servicios básicos. Como siempre, muy interesante, coherente e instructivo. Tu programa nos mantiene informados a los vecinos de Zona Norte. Saludos, dice Kurt. Yo los voté, no lo quería Scioli. Eran Cambiemos y ahora son caballos de fuerza. Saludos, Juan Carlos. Muy buen programa el de hoy, y me alegro que estés de nuevo con Graña en GPS. Que sigan los éxitos, dice Liliana de San Fernando. Hola Enrique, volvemos para atrás. Con el fondo nos seguimos endeudando y espero que no nos saquen la fragata. Te mando un abrazo. Buenas noches, nadie quiere ver nada. No permitamos el aumento de luz. En mi caso soy técnico en electromecánica y tengo 30 años de profesión. Eso de Edenor que no puede mantener el sistema es mentira. Tengo un ingeniero ex SECBA y Edenor. Siempre me dijo que nos mienten. No invierten nada y tienen cuadrillas tercerizadas. En mis 45 años no cambiaron un solo cable en la vereda. Buenas noches Juan, me llamo Jorge y mi pregunta es ¿por qué el gas natural factura mes adelantado sin saber lo que uno consume el mes siguiente? Muy buen programa, Jorge de Boulogne. Hay negocios que venden cotillón e insumo para tortas y no quieren vender ciertas cosas esperando qué va a pasar. Aclaro que soy pastelero y lo sé porque quise comprar varias cosas y te responden que no les dejan venderlo, dice Gustavo de Olivos. Qué grande, estás en todos los medios. La semana pasada en C5N, hoy en Crónica y como siempre con Rolando y en Modelo Local. Das cátedra, Juan. Bueno, ahí escuchábamos a los vecinos que nos siguen siempre y la realidad de la economía es que el año pasado, el anterior, el año 2016, decían que no íbamos a tomar mucha deuda y terminamos tomando 100.000 millones de dólares de deuda. Y eso fue algo que en principio decían que se iba a consultar con el Congreso, no se consultó y hoy, además de haber tomado toda esa deuda, estamos recurriendo al Fondo Monetario Internacional que pone todos los condicionamientos, el ajuste, o sea que el Estado sea, digamos, obtenga ganancias para poder pagarles a ellos. Por eso el ajuste. No es el déficit fiscal un problema. El problema es que tenemos que tener superávit para poder pagarle al fondo. Ese es el problema. Y te quieren convencer, ayer lo escuchabas al principio al presidente que decía que todos los trabajadores no podemos cargar esa mochila de un Estado grande que tenga pérdidas. El Estado es para eso. El Estado no tiene por qué tener ganancias. Y ahora viene el Fondo Monetario Internacional que encima va a estar acá con oficinas controlando que tu chico no esté bien educado, que el hospital le falten insumos, que la policía no tenga recursos, porque de eso se trata el ajuste. Claro que el bienestar va a ser peor, no va a haber bienestar en realidad, que las condiciones de vida de los argentinos con el Fondo Monetario van a ser muy malas. Mirá esta imagen, ahí Juan Pablo la preparó para esquematizarla. Así es, Juan, el gobierno recurre al Fondo Monetario Internacional porque no tiene dinero para financiar su déficit fiscal y en vez de cobrar impuestos altos, bueno, recurre al Fondo Monetario pidiéndole 20.000 millones de dólares. Acá en imágenes tenemos a nuestro trabajador, sí, que están entre los buitres y entre el Fondo Monetario. Por un lado, el Fondo Monetario nos presta dinero y como venimos diciendo en los programas, los fondos buitres o los fondos especulativos muy probablemente vengan a llevarse esos 20.000 millones que le pedimos al Fondo Monetario. Lo que queda claro que el trabajador nuestro nada tiene que ver con las LEVAX, con los intereses, con los dólares que se fueron. Nada tiene que ver, porque vos que estás en tu casa seguramente no hiciste intereses con LEVAX. No tenés nada que ver, claro, los que vinieron de afuera a ganar la tasa de interés, compraron dólares y se fueron en 2 semanas, como dijo Juan Pablo recién, se fueron 10.000 millones de dólares. Y claro, ahora salimos a pedir los prestados al Fondo Monetario, ahí la imagen te lo mostraba. ¿Qué tiene que ver el trabajador del subte? ¿Qué tiene que ver el docente? Claro, el gobierno lo hace tener que ver porque el Fondo Monetario, para prestarte esos dólares que se van a ir de vuelta de esa misma forma, para prestarte esos dólares tiene que haber capacidad de repago. O sea, lo tiene que pagar el trabajador del subte, lo tienen que pagar los docentes. Por eso te inventan el problema del déficit fiscal cuando en realidad no es un problema. El problema es que el Estado ahora tiene que tener superávit, que no es para lo cual fue creado, porque tenemos que pagarles al Fondo Monetario Internacional de dinero que se fue de una forma extraña, digamos. Y bueno, ahora viene el ajuste.
Y cuando vamos adentro a ver qué hay en el Estado para recurrir donde recortamos, y ahí tenés la imagen, mirá. Así es, Juan, la realidad es que el ajuste no es para todos por igual. Si mirás acá lo que tenemos en imagen, el gobierno tiene 2.8 billones de presupuesto que gasta todos los años. 2.8 billones, con B larga, billones, 2.8, es un montón de guita, mucha plata. Pero ahí ves en verde, ¿quiénes son los que reciben ese dinero? Entre salarios y prestaciones sociales. O sea, la gente. Esa es toda la gente. O sea, Juan Pablo, ¿dónde va a recortar el Estado? Y lo más probable, digamos que 100% seguro, que el recorte va a venir por las prestaciones sociales, o sea, jubilaciones, pensiones, asignaciones universales por hijos y también empleo público. El recorte va a ir por ese lado, es seguro, Juan. Ahí escuchábamos a la gente, ¿no? La realidad, me gustaría que vos estás en tu casa, opines, 50, 51, 22, 22, nos queda muy poco tiempo, porque el recorte viene hacia la gente, hacia el salario y las prestaciones sociales. La gente. Algo de lo que se debe encargar el Estado, porque el Estado se encarga de la gente y no tiene por qué ganar plata, solamente lo hacen ganar plata para pagarles al Fondo Monetario Internacional. Por eso esto es un error muy grande. El Estado no tiene que ganar plata como una empresa, como cree el presidente que es empresario. El Estado es el Estado y se tiene que encargar de la gente. Juan Pablo, no nos queda más tiempo, vayamos a una pausa. Vamos a una pausa. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente. Tenemos que sacar esa mochila, ese peso que tiene cada trabajador argentino cuando se levanta a la mañana y sale a trabajar, que es un Estado que gasta más de lo que tiene. Y como es una costumbre de todas las semanas en Modelo Local, antes de despedirnos, déjenme que les cuente que cuando hablamos de manía, estamos hablando de una actitud obsesiva. Y cada uno sabe si lo es y cuánto. Lo cierto es que el estado maniático va más allá de ese rasgo obsesivo. Se refiere a picos de euforia que en caso de ser extremos puede generar conductas incontrolables e impulsivas. ¿Cuál es el límite de nuestro fanatismo? ¿Cuál es el límite de nuestras pasiones? Cuando algo no me da pudor, avanzo sin límite. ¿Quiere decir que estoy seguro de lo que soy? ¿O que estoy seguro de lo que estoy haciendo? Y tal vez preguntarse sea un buen ejercicio y ayude a encontrar dónde realmente deseamos estar. Eso fue todo para esta edición de Modelo Local. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo pueden seguir haciendo a través de la red. Y recuerden lo que les digo todas las semanas. Tengan la edad que tengan, la única forma de cambiar sus vidas es estudiando. Soy Juan Enrique, nos vemos la próxima semana. Sigan en la programación de este canal.